Buenos días, hermanos. Qué lindo es juntarnos en este día del Señor, en esta grata mañana. Hoy quisiera proponerles pensar juntos en un gran texto de la epístola a los Hebreos. Se encuentra en el último capítulo de Hebreos, capítulo 13, versículos 5 y 6. Y en la versión de la Nueva Versión Internacional, el texto de estos dos versículos se lee de esta manera. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Yo quisiera en esta mañana pensar con ustedes en 4 conceptos que aparecen en este extraordinario texto de las Escrituras. Fíjense, en primer lugar, que hay una trampa peligrosa a evitar. Dice el texto, manténganse libres del amor al dinero. Una trampa peligrosa a evitar. En la versión que leímos dice, manténganse libres del amor al dinero. Pero la versión Reina Valera de 95 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. Y la Biblia de las Américas dice, sea vuestro carácter sin avaricia. De modo que es una advertencia a la necesidad de tener una vida libre del amor al dinero. La advertencia de vivir libre del amor al dinero es más frecuente en las Escrituras que quizás habríamos pensado. Conocemos bien el texto de Mateo 6, 24, donde Jesús dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y más explícito, es la Nueva Traducción Viviente que dice, no puedes servir a Dios y al dinero. ¿Se acuerda de que una vez 2 hermanos peleados por una herencia vinieron a Jesús a pedir que Él hiciera de juez? Él rehúsa la oportunidad de hacerlo y después dice, tengan cuidado. Absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Y después contó la parábola que conocemos del necio rico, el que no se dio cuenta de que la acumulación de bienes no ofrecía ninguna seguridad del tiempo para poder disfrutarlos. Y en la lista de condiciones para ser pastor es la de no ser amante del dinero. Pero quizás una de las advertencias más conocidas es la de 1 Timoteo 6, 9 y 10, que dice, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron
de la fe y fueron atormentados con muchos dolores. El amor al dinero había sido el motivo de extraviarse de su fe. El comentarista J.C. Ryle dice: es posible amar al dinero sin tenerlo y tenerlo sin amarlo. Y me parece acertada la observación. En esta advertencia tenemos una trampa que debemos evitar. Hace un tiempo que leí un artículo interesante. El título era una pregunta. La pregunta era: ¿amó al dinero? Y entonces ofrecía una serie de preguntas a título de prueba. Aquí hay algunas de las preguntas. ¿Deseo intensamente ser rico? ¿Cómo me siento cuando mis posesiones se pierden, se rompen o son robados? ¿Cuán importante en mis metas para la vida es adquirir y manejar dinero? ¿Me cuesta dar mi dinero o mis posesiones a otro? De modo que, en primer lugar, este texto de Hebreos nos advierte acerca de una trampa peligrosa. Pero fíjense, en segundo lugar, que nuestro texto encierra un mandato difícil de obedecer. Dice el texto: conténtense con lo que tienen. De hecho, esta versión, este texto en la versión de Reina Valera, dice que hemos de estar contentos con lo que tenemos ahora. Es la única versión que conozco que agrega el adverbio. Simplemente traduce el sentido presente de la acción de la forma verbal. Cuando los soldados preguntaron a Juan el Bautista acerca de su predicación de arrepentimiento, diciendo: ¿qué nos corresponde hacer de nuestra parte? ¿Qué es lo que dije? Conténtense con su salario. El testimonio de Pablo a los filipenses, que le habían mandado a la cárcel una ofrenda para ayudarle, es llamativo. Dijo Pablo: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El apóstol advierte a Timoteo acerca de los hombres que toman la piedad como fuente de ganancia. Su exhortación es de apartarse de tales personas y agrega: gran ganancia, ciertamente, es la piedad, pero acompañada del contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos ya satisfechos. Biblia de las Américas dice: si tenemos qué comer y con qué cubrirnos, con esto estaremos contentos. Me ha choqueado la observación de Rick Warren, que dice que jamás había visto un camión de caudales en una procesión fúnebre. Y me parece que subraya la verdad que el texto aquí está diciendo. Yo vi hace tiempo el resultado de un estudio acerca de el grado o el índice de estar contento de la gente. Y se medía en términos de distintos países.
lo que me llamó la atención era que el índice de la gente en la Argentina era uno de los más altos de disconformidad, o sea, de no estar contentos, a pesar del hecho de que había en el estudio de países algunos donde las necesidades eran mucho más grandes que las nuestras. Otra pregunta de aquel artículo sobre si amo al dinero o no, era si en la voluntad de Dios no adquiero más de lo que tengo ahora, o no gano más dinero de lo que estoy ganando hoy. Si en la voluntad de Dios fuese así, ¿podría estar contento con lo que tengo? Debemos desear nada más de lo que Dios nos ha dado, y especialmente debemos evitar el deseo por lo que Dios no ha dado a nosotros, pero sí ha dado a otras personas. Hemos de gozarnos de lo que tenemos en lugar de estar resentido por lo que no tenemos. Nuestro texto tiene un mandato que es un desafío: contentarnos con lo que tenemos. Pero en tercer lugar, nuestro texto, y esta es la parte hermosa, ¿no es cierto?, tiene una promesa segura a recordar: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. La Biblia es un libro de declaraciones enfáticas. Sus afirmaciones están subrayadas, resaltadas y remarcadas con todas las técnicas de la gramática y de la retórica. Y aquí tenemos un ejemplo. La primera de las declaraciones, no te dejaré, está introducido con dos partículas negativas en lugar de una sola, como en la traducción. Y como si dos no fuera suficiente. La segunda declaración, no te abandonaré, está introducida con tres partículas negativas. Podríamos traducir en una traducción no agradable, no pulida: no te dejaré jamás, ni nunca jamás te abandonaré. De modo que no es la simple declaración, es la declaración subrayada, remarcada, enfatizada. No podemos tener dudas, o sí podemos tener dudas de muchas cosas, pero jamás puede haber duda con respecto a esta promesa. Es una promesa repetida en varias ocasiones en las Escrituras. Por ejemplo, ¿se acuerda de aquella noche cuando Jacob huía de su casa hacia un futuro incierto? Y de repente Dios le habla y le dice: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y al pueblo de Israel, antes de cruzar el Jordán e iniciar la lucha por la tierra prometida, Dios le dijo lo mismo a través de Moisés al pueblo. Y es precisamente este texto, las palabras de Moisés en Deuteronomio 31:6, que el autor de Hebreos está citando. Dice el texto de Deuteronomio: sean fuertes y valientes,
No teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará, nunca los dejará ni los abandonará. Y unos 2 versículos después lo dice a Josué, que había de conducir al pueblo a la tierra prometida. Dice, el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Y claro, como todos sabemos, son las últimas palabras de Jesús a sus discípulos, según el Evangelio de Mateo. Dice Jesús, y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Nuestro texto encierra una promesa segura para recordar. Pero fíjense, en cuarto lugar, que nuestro texto termina con una declaración de fe personal para hacer. Dice el pasaje, así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda. No temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Una confesión de fe. Fíjense en cómo el autor de Hebreos pasa de la promesa segura a hablar en primera persona y hacer esta confesión de fe. La confesión que afirma, el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Si el Señor es quien nos ayuda, no hay razón de tener miedo. Si el Señor nos ayuda, la oposición de ninguno, por más fuerte que sea, puede tener éxito en contra de nosotros. Alguna vez he dicho de aquí o de la otra plataforma, que tengo entre mis Biblias una Biblia con el texto de Isaías 54, 17 marcada, el texto marcado allí, con la fecha del 7 de diciembre de 1979. Y hay una nota en mi letra, ¿no? Es el texto que me tocó leer en el programa de lectura diaria de la Biblia la mañana del día en que fue operado por el tema de melanoma en la espalda. Es el texto que me sostuvo durante toda aquella experiencia de enfermedad seria. El texto dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en el juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Su salvación de mí vendrá, dice Jehová. Hace un tiempo leí el testimonio de 2 misioneras que quedaron 3 meses en una cárcel en Afganistán. Y al ser puestos en libertad, una de las misioneras dijo, en los momentos cuando más miedo tenía, clamé a Dios y Él estuvo más cerca. Un pastor cuenta la experiencia de un joven. Él había ido con los paramédicos y con los padres al lugar donde el joven se había ahogado.
Y allí, mientras los paramédicos trabajaban sobre el cuerpo, y mientras el padre rogaba que el hijo volviera a respirar, de repente escucharon un canto. Una voz, decía el pastor, una voz clara, una voz que cantaba de fe. Era la madre del muchacho, que mirando por el techo corredizo del auto de los paramédicos, usaban el testimonio de la canción para declarar su propia fe. Una canción que recupera el texto en que hemos estado pensando. Así es el testimonio. Cristo está conmigo. ¡Qué consolación! Su presencia aleja todo mi temor. Tengo la promesa de mi Salvador. No te dejaré nunca. Siempre contigo estoy. Fuertes enemigos siempre cerca están. Cristo está más cerca. Guárdame del mal. Ten valor, me dice, soy tu defensor. No te dejaré nunca. Siempre contigo estoy. El que guarda mi alma nunca se dormirá. Si mi pie resbala, Él me sostendrá. En mi vida diaria es mi protector. Cuán fiel es su palabra. Siempre contigo estoy. No tengo temor. No tengo temor. Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy. Siempre contigo estoy. Ningún texto expresa una declaración de fe personal para hacer tan clara o más clara que esta. El Señor es quien me ayuda, no temeré. Y mi pregunta en esta mañana es si todos hemos hecho esta confesión. Si no lo hemos hecho, hoy es el día para decir, oh Dios, hoy te clamo como mi Salvador y mi protector. Hoy sé tú el Salvador de mi vida y el Señor de mi existencia. Vamos a orar. Gracias, oh Padre, por el aliento de tu palabra. Y gracias por este texto en especial. Y en esta mañana yo ruego por todos tus hijos para que graben en su corazón y en su mente el texto y para que sean sostenidos en esta semana por esta promesa segura. Y ruego, Dios, por aquellos que quizás nunca han dicho, oh Jesús, sé tú mi Salvador y mi Señor, que lo hagan hoy y que nos dan testimonio después de que efectivamente han puesto su fe en ti como Salvador y como Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.